Hay un título que tiene Jehová, es el Jehová nómade, porque resume toda la idea que vamos a desarrollar. Un Dios que no se ata a templos ni ciudades, que camina con su pueblo en tiendas, desde Abraham hasta Moisés, que no pide templo fijo casi por 1000 años, que en Jesús rompe definitivamente la centralidad de Jerusalén, y que hoy sigue siendo el Dios que habita en el corazón de los que creen, no en estructuras humanas. Este título provoca mucha reflexión porque choca con la imagen común de un Dios del templo. Al decir Jehová nómade, estamos mostrando que el verdadero Dios se revela en movimiento, en cambio, en historia viva. Y lo mejor es que también conecta con el contraste cultural. Mientras los pueblos antiguos fijaban a sus dioses en templos y estatuas, Jehová se distinguía precisamente por él ser el Dios que anda, acompaña y guía. Y hoy también está en el espíritu de miles y miles de humanos. Es interesante el relato de la historia humana, lo que está consensuado, y plantear que Jehová es un Dios que transita la historia y que nos obliga a mirar la historia bíblica no solo como una teología, sino también como una historia de las civilizaciones humanas. Por ejemplo, se habla de Abraham, que es el primer patriarca. A ti te daré la tierra. Pero antes de Abraham, ¿cómo vivía la humanidad? Desde Adán hasta Noé, hasta el diluvio, 1500 años. La Biblia describe, por ejemplo, a Caín, el hijo del primer hombre Adán, 4000 a.C., como un agricultor y constructor de ciudades. Génesis 4:17. También se menciona al octavo hijo, que tuvo 3, que es Jabal, Jubal y Tubal-Caín, inventores de la ganadería, la música y la metalurgia, en el verso 20. Esto sugiere que ya había una civilización organizada, no un nomadismo absoluto, pero al mismo tiempo había también violencia y con mucha corrupción, lo cual culminó con el diluvio. Desde Noé hasta Abraham pasaron aproximadamente 500 años, del 1500 al 2000. Aquí surge la idea del mundo sumerio, la civilización que históricamente está entre Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y la Biblia también conecta esta fecha después de los descendientes de Noé con Babel, con Nimrod, con Gilgamesh, los post-diluvianos, en Sinar. Sinar vendría siendo Sumeria, en Génesis 11. Entonces, de alguna manera ya había reinos, ciudades, estado y cultura urbana y las religiones expandiéndose, las politeístas sobre todo. Egipto también empieza a surgir. Y la ciudad Ur, de los caldeos, que es Sumeria, post-Sumeria, es de aquí donde nace Abraham. Y era una de las civilizaciones más avanzadas en ese tiempo. Esto muestra que antes de Abraham ya existían reinos, imperios y ciudades. Aunque la Biblia lo narra de una manera condensada, conectando una línea sanguínea, desde Adán hasta Noé, hasta Abraham, y ahí empieza su historia. En la expansión de la división de los reinos, empieza la historia de Jehová a mostrarse. Primero se muestra como un Dios nómade, y esto va en contraste con los pueblos que son politeístas. Los pueblos mesopotámicos construían sigurat, templos permanentes para fijar la morada de sus dioses. Jehová, en cambio, se revela primero a nómades. Noé en un arca, moviéndose de un lado a otro encima de las aguas. Abraham en tiendas, de ciudad en ciudad, pasó hasta Egipto, incluso conectando con la historia real de que Egipto era un gran imperio. Esto es una historia real, no existe, no ocurre en ciudades ficticias, en Narnia o en la Atlántida, sino que en una historia real de nuestra historia humana. Entonces, Jacob, errante, está en la ciudad en Israel, pero después se va a Mesopotamia, a Harán, entre el camino de Israel a Mesopotamia. Es como si Dios estuviera diciendo: yo no soy un Dios territorial, porque después vuelve y después se va a Egipto. Está en Egipto, sale de Egipto, pasa por Arabia y llega a la tierra de Canaán. Y ahí se establece y gana y triunfa en la historia hasta Cristo, que nace en esa misma tierra que había prometido 2000 años antes. Entonces ahora 2000 años después conectamos que la historia bíblica contiene un ciclo de 6000 que es coherente con la realidad. Así que Dios, de alguna manera, después de Cristo se expande. Porque desde Adán hasta Jesucristo, esos 4000 años, Jehová se muestra coherente, fijo, con una escritura legal, su sistema, su testimonio en la historia. Él es como un humano más, y con Cristo es más aún, porque escribe un nuevo pacto, un nuevo libro. Un libro que es irrebatible. Es el libro máximo para los cristianos, para los judíos, para los musulmanes. Siempre la Biblia va a ser el testimonio más grande de la historia. Jehová no necesita un templo físico, ni una ciudad, ni un monumento. El verdadero linaje de sangre que él establece lo consolida escrituralmente con nombres de Adán, Enoc, Noé, Abraham, Israel, Moisés, David,
Jesucristo. En medio de las grandes civilizaciones, intuimos y vemos a Jehová, anterior a la historia conocida, no nace con Abraham, ni con los hebreos, con Israel. Abraham es apenas un nuevo ciclo. Terminaron los primeros 40 jubileos, los primeros 2000 años, y desde Abraham hasta Cristo 2000 años, es el segundo ciclo. Y después de Cristo viene el ciclo de donde Jehová ya no está en Israel, porque Jehová ciertamente es el Dios de Israel, no es el Dios de Mesopotamia. Cada uno con sus dioses, incluso vence también a los dioses egipcios, a los dioses asirios, a los dioses babilónicos, a los medos persas, a los dioses griegos, a los dioses romanos. Es conquistado, Cristo conquista. De alguna u otra manera Él mentaliza el mundo de tal forma, hasta con el Islam. Entonces el cristianismo y el Islam son los más grandes del mundo históricamente. Entonces, de alguna manera el impacto del Dios original, el Dios creador, el Padre de Cristo, el Padre del Mesías, ese es también el testimonio que Él tiene escrito, la Biblia. Desde Abraham hasta Moisés pasaron también aproximadamente 500 años, 430 años. Jehová se le aparece en el encinar de Mamre. Físicamente Jehová se le aparece y le dice, Abraham tenía 99 años y su esposa no podía tener hijos, pero Abraham ya había tenido el primer hijo, que es Ismael, los padres de los árabes, los primos. Entonces, cuando Jehová baja a la tierra, humanamente, visiblemente, con dos servidores, dos ángeles, come un becerro con mantequilla y comparte, y Abraham se comporta como el siervo. Entonces aquí hay figuras tipológicas, un estudio donde Jehová se hace presente en un lenguaje no solo verbal, porque Él establece el hijo a Abraham que le había prometido. Es el hijo prometido que en este momento, de aquí a un año, dijo Jehová, directamente hablando con él. Todos sabemos que es Yeshua, ¿cierto? La preencarnación del Mesías. Entonces, esta forma que se aparece, visible e invisible, hablándole en voz del cielo, y el ángel, yo soy tu Dios, le dice cuando va a ser sacrificado el hijo. El mismo Isaac que fue circuncidado al 8º día. Todo su lenguaje de Jehová. De alguna manera, en este momento Jehová se muestra su mente. Cuando llega Moisés, ya se estableció ese pueblo, esa descendencia. Y esa descendencia está hasta el día de hoy genéticamente confirmada, circuncidándose al 8º día. Ese pueblo de linaje de sangre es un linaje que Jehová lo ha escogido sin duda. Y lo ha castigado, lo ha desertado de la tierra, y han vuelto a la tierra. Y se van a cumplir los 40 jubileos desde Cristo. Entonces, hay un ciclo armonioso en la historia. Entonces, en este tiempo, 1500 años, entre Moisés y Cristo, Cristo establece que ese santuario que dijo Jehová, harán para mí, portátil, ese templo va a dejar de ser establecido, ahora va a ser para todas las naciones. Entonces, a diferencia de los dioses que nombrábamos antes, tenían templos majestuosos pero estáticos. Jehová acompañaba a su pueblo en carpas. Y el templo llegó tarde, entre comillas, porque desde Abraham hasta Salomón pasaron 1000 años. 500 años mostrándose sin templo, 500 años en tabernáculo, en tienda, movible, y hasta que llega Salomón y construye el templo, por casi 500 años. Y después 500 años el segundo templo. Hay un ciclo, evidentemente, de Jehová. Hay un lenguaje del calendario astronómico, año mundo, ¿cómo se llama? De que Jehová ha dominado la historia de una manera espectacular, sobre todo con Jesucristo. Así que de Salomón a Cristo 1000 años. David se le ocurrió 1000 años antes de Cristo, recién. Él se le ocurrió por su propia voluntad. Dice, ¿acaso ha hablado palabra con David a las tribus de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Segunda de Samuel 7:7. Esto demuestra que Jehová nunca dependió de un templo para mostrar su gloria, ni para reinar sobre su pueblo. Con Cristo, el cambio es definitivo. Jesús anuncia, y este es un lenguaje de un profeta. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán a Jehová el Padre. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. 2. Él es fiel a la Torá, a la ley, a los profetas, a los salmos, a los escritos. Su propio cuerpo es esa construcción, ese templo es humano. Jehová se muestra como humano. Antes de cualquier templo, Él se mostró como humano a Abraham y lo consumó. Y andaré en el pueblo, andaré entre ellos. Y Él fue ese mismo arca que no estaba en el segundo templo. Jesús era ese arca que se movía, la gloria, la chiquita, era ese cuerpo mismo, ese humano. Es maravilloso cómo en todas las religiones Jehová es el único que se haya hecho humano de manera tangible en la historia y registrable también en el Imperio Romano.
hace 2000 años. Así que desde entonces, desde Cristo, el culto deja de centrarse en un lugar físico y pasa a un lugar espiritual, extendido por todas las naciones, y profetizado que sería así, hasta lo último de la tierra, dijo Yeshua en Hechos 1. Así que el templo se destruyó 40 años, incluso después de la muerte de Cristo. Proféticamente a Judá se le había dado un castigo, y se cumplió exactamente 40. Jehová es históricamente matemático. Dios no está atado a Jerusalén, a los muros. Su presencia va con su pueblo, como al principio, nómade, de nación en nación, hasta el día de hoy. Es como si hubiera un ciclo completo, vamos a verlo. Desde los patriarcas antes de Noé, ofreciendo un animal, Abraham viviendo en tiendas, recorriendo todos los imperios de mesopotámico, Canaán, Judea, Israel, Egipto también se movió en ese marco, es el Medio Oriente. Los patriarcas también hicieron lo mismo. Después se hace un tabernáculo portátil, el arca, el candelero, la menorá. Después se hace un templo fijo, solo cambian las paredes, se construye en piedra. En el segundo templo, como decíamos, la ausencia del arca y la gloria del segundo templo. ¿Cuál es? Cristo, el verdadero templo. Después el templo es el cuerpo, la iglesia, por decirlo así en lenguaje bíblico. Y es aquí donde el lenguaje de Jehová se presenta nuevamente su mente. ¿Cómo él realmente es? El arca y el templo eran símbolos, pero no eran la esencia. Mostraban algo superior. Según el modelo, le dijo Moisés. Según el modelo que has visto, en el cielo hay un templo celestial. Entonces, de alguna manera, esto teológicamente entra en una mente de que este es el Dios verdadero, que amerita hacer entenderlo. El arca sí representaba la presencia de Jehová, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Todo tenía un orden profético. Él mismo declara que él no está limitado a ella. ¿Acaso moraré yo en la tierra? Porque ciertamente he sido nómade. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado, dijo el hijo de David. Primera de Reyes 8:27. El templo fue llamado la casa de oración en Isaías 56, pero nunca fue presentado como la morada absoluta de Dios, para nada. Siempre Dios se movió fuera del templo también. Los profetas, por ejemplo Elías, el más grande de los profetas, por decirlo de alguna manera, junto a Moisés, que curiosamente se le aparece en el monte de la transfigura a Yeshua. En el monte Hermón, sería interesante que fuera así. Momento donde Dios mismo demuestra esto. Hay un momento en la historia, en el primer rey Saúl, en la época de Samuel, el arca lo tomaron los filisteos y se la llevaron. Y aquí ocurrió algo gracioso, porque aquí Jehová se enfrenta al Dios de los filisteos, de los filistinos. Jehová no fue derrotado. Él mismo humilló a Dagón en su propio templo, una imagen de piedra. El poder no estaba en el objeto, sino en la presencia viva de Jehová. Jehová destruyó a todos los dioses, a todos. Yo creo que con Alá deben ser primos, por decirlo de alguna manera, porque somos primos. Isaac, Israel con el Islam son primos. Hay un origen. Veamos las cosas que nos parecemos, es el 90-95%. Ese 5% es inhumano. La mente de Jehová se mostró en el arca, solamente él se mostró con el arca 1000 años. 1000 años estuvo el arca rondando en la tierra, aproximadamente 900 años. Estos eran símbolos de su mente pedagógica. Él es un maestro, porque como hicimos el estudio de la menorá, Jehová se muestra en ciclos de 7, por ejemplo. Asimismo, el arca representa algo, porque contenían cosas dentro del arca. Era las 2 tablas, su mandamiento, su testimonio, que todo el mundo hoy se rige por ese testimonio de la ley moral absoluta de Jehová.